El Señor nos está haciendo un llamado para volver a Dios y volver a nuestra iglesia. Hoy estamos viviendo el pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 66 al 69. Aquí se hicieron dos grupos. Y mientras leo, le hago la pregunta de qué grupo es usted. San Juan 6, 66, 69. Desde entonces, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también ustedes se quieren marchar? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice que unos simplemente se marcharon. En este momento muchos hermanos y hermanas se están yendo, se están alejando, están enfriándose en la fe y ya dejan de seguir a Jesús. Pero otros como Pedro dice: Señor, nosotros creemos y sabemos, nosotros nos quedamos, nosotros seguimos, nosotros estamos aquí. Yo espero que seamos de este grupo, de los que deciden seguir a Jesús, porque Pedro hizo la pregunta: ¿a quién iremos? Si no estamos contigo, si no nos acercamos a ti, ¿a dónde iremos? Sin embargo, de lo que quiero hablar es de lo que sigue, que esos que como Pedro decidieron quedarse, que esos que como Pedro decidieron seguir a Jesús, un día como Pedro también podemos negarlo. Qué increíble que Pedro había hecho esa profesión de fe, esa decisión de quedarse con Jesús. ¿Y qué dice San Lucas en el capítulo 22? San Lucas capítulo 22, versículos del 54 del 54 al 60. San Lucas 22, 54 al 60. Pongamos mucha atención, porque lo que está pasando hoy es que muchos de los hermanos que habían decidido seguir a Jesús, que eran miembros de la comunidad, que eran animadores del canto, eran servidores de la liturgia, que eran catequistas, ahora esos se están alejando. Muchos de los que habían decidido como Pedro, porque repito, Pedro tenía una convicción muy firme: nosotros hemos creído, nosotros nos quedamos contigo, pero también esos terminaron alejándose, terminaron negando al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro cometió 3 errores que nosotros podemos estar cometiendo. Pongan mucha atención en esta palabra. San Lucas capítulo 22, versículo 54. Entonces prendieron a Jesús y se lo llevaron. Le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos y una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Poco después le vio otro y dijo: también este era uno de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy.
Pasada como una hora, otro aseguraba: cierto, este también estaba con él, pues además es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro estaba seguro, convencido, decidido, pero terminó negando a Jesús. ¿Por qué? 3 errores que cometió Pedro. No voy a explicárselos porque no quiero que ustedes agarren malas ideas. No quiero que a ustedes les quede grabado. Yo voy a hablar de lo que lo hizo volver, de lo que lo hizo regresar, porque eso es lo que queremos. Pero ¿cuál fue el error de Pedro? Número 1. Empezó a seguir a Jesús, pero de lejos. Ya no con la constancia, ya no con la cercanía, ya no con el mismo deseo. Empezó a seguirlo de lejos. 2, se empezó a acercar. Si se aleja de Jesús, se empezó a acercar donde estaban los enemigos de Jesús, que habían hecho una hoguera para calentarse, y él, calentándose con ellos, se rodeó de personas que lo iban a hacer negar a Jesús. Todavía no lo ha negado, pero está sentado en un lugar donde no debe estar. No te pongas a compartir con personas que están lejos de Dios, porque te van a terminar de alejar. No te pongas a hablar con gente negativa, porque va a terminar volviéndote negativo. Pedro se calentó con ellos. Y número 3, Pedro lo negó. Lo negó, y dice el evangelio que no una vez, pasada una hora, Pedro seguía ahí, persistía haciendo lo que no tenía que hacer, en el lugar que no tenía que estar, con las personas que no debía estar, pero sigue ahí. Pedro persistió lejos de Jesús, calentándose con el enemigo donde lo estaba negando. Hermano, hermana, no te alejes del Señor y no te acerques a personas que lo que hacen es sembrar dudas en tu corazón. Lo que hacen es ponerte más preguntas que respuestas, te ponen más dudas que certezas. Vas a terminar negando a Jesús. Punto y aparte. Ahora quiero decirles, ¿y qué fue lo que salvó a Pedro? ¿Qué es lo que esperamos que ocurra en nosotros? Porque gracias a Dios, ahí no terminó la historia. El evangelio sigue en el capítulo 22, versículos 60 y 61. Dice, versículos 61 y 62. Dice: el Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora sí quiero detenerme un poquito. Dice que Pedro, cuando negó al Señor, Jesús lo miró. Y yo le doy gracias a Dios que Pedro no se escondió. Pedro no se escondió, no apartó la mirada, no agachó la cara, se atrevió a sostener la mirada, se cruzaron la mirada. Pedro estaba muy lleno de vergüenza, Pedro estaba asustado, con mucha culpabilidad, pero no escondido. Por favor, hermano, hermana, no te escondas. No sé qué ha pasado en tu vida, no sé cuáles son tus temores, no sé cuáles son tus pecados, cuáles son tus infidelidades, lo que sea, pero no te escondas. Jesús quiere verte con amor. Jesús te está esperando.
En cada Eucaristía el Señor quiere otra vez, cuando el sacerdote levanta la hostia y dice: este es el Cordero de Dios, Jesús quiere que lo mires y que te dejes ver por Él. Cuando está presente, Jesús te quiere ver. No te escondas. Por favor, reacciona como Pedro. Pedro sostuvo la mirada, se dejó ver. Ya no te pedimos que busques a Jesús, solo te pedimos que no te le escondas. Mira, hasta por estos medios ha salido a buscarte. Ahora te estamos hablando de parte del Señor, diciéndote: déjate amar, déjate salvar, déjate ayudar. No te encierres, no te escondas, no te alejes. Número 2, Pedro recordó la palabra del Señor. Recordar es volver a dar el corazón. Corcoris, corazón. Recordar es volver otra vez a dar tu corazón. Vuelve otra vez a leer la palabra de Dios. Vuelve otra vez a recordar la palabra de Jesús. Recuerda los cantos que cantabas antes. Vuelve a cantar, por favor. Recuerda ese himno que cantabas, esa alabanza que tocaba tu corazón. Cántala. Recuerda las oraciones que hacías. Hazla. Recuerda las personas con las que conversabas, que te animaban en la fe. Búscalas. Recuerda tu comunidad donde servías. Regresa, búscala. Recordar es volver a dar el corazón. Y por último, Pedro salió a llorar amargamente. Es necesario salir de tu encierro, salir de tu culpabilidad, salir de tu duda, salir de tus temores. Yo no sé de qué tengas que salir, pero sal pronto. Y si es necesario llorar, llora. Si es necesario confesarte, confiésate. Si es necesario pedir perdón, pide perdón, pero no te quedes encerrado, no aceptes la derrota, no te quedes vencido. Pedro no se quedó en la negación. Salió, lloró, pero volvió y Jesús le dio la oportunidad de verlo de nuevo a los ojos y decirle: tú sabes que te quiero, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que siempre has estado en mi corazón. El Señor sabe que tú lo tienes en tu corazón, pero es necesario que vengas para que te vea. Nosotros también queremos verte, queremos alegrarnos por tu regreso. Pedro nos dejó su testimonio. Qué hermoso. Él nos dejó escrito en la primera carta de Pedro. Nos dejó escrito en el capítulo 5 todo su testimonio. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Aquí nos dejó Pedro su testimonio de todo lo que aprendió de esa experiencia. Y si escuchas hasta el final, vas a saber qué bueno que pasó por ahí. Él dice: esto me volvió un hombre más fuerte, un hombre más consolidado en la fe. Pon atención cómo nos deja él su testimonio de todo lo que vivió, de toda su experiencia. Él escribió la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículos del 8 al 11. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos,
los restablecerá, los afianzará, los robustecerá, los consolidará. A Él el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué testimonio, ¿eh? En primer lugar dice, sean sobrios. Ser sobrio quiere decir ser moderado. No te encierres en excesiva comodidad. No te llenes de todos los gustos, de todo lo que tú quieres. Es que yo quiero hacer esto y lo haces. Sacrifícate un poco, sé sobrio. No le des a tu cuerpo todo lo que te pida. Sé sobrio en la manera de comer, en la manera de vestir, en la manera de vivir. Ser sobrios. Y sobre todo, número 2, velen, atentos. Por favor, no bajes los brazos. No te confíes demasiado. Que el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El enemigo quiere destruir nuestra fe. Él quiere destruir nuestra comunidad, destruir a nuestra iglesia. Y muchas veces nosotros andamos tan distraídos. Y tenemos miedo de ir a la iglesia, pero nos vamos a los centros comerciales, nos vamos a la discoteca, nos vamos a los restaurantes, nos vamos a los... Sean sobrios, cuídense, pero no bajen los brazos, velen, estén atentos, estén despiertos. Y luego nos recomienda, resistan firmes en la fe, pensando en sus hermanos. Y esta parte la quiero enfatizar porque cuando los primeros cristianos estaban pasando por momentos de tribulación, el autor de la carta a los hebreos les da esa misma recomendación que Pedro aprendió. Obviamente es toda la tradición de la iglesia. Pedro escribió antes, el autor de la carta a los hebreos escribe después y él recoge esa enseñanza y en el capítulo 10 de la carta a los hebreos, versículos del 23 al 25, dice lo que el Señor nos quiere decir a los que queremos volver otra vez a Jesús, volver otra vez a la iglesia, reconectar con lo que llevamos en el corazón y no queremos enfriarnos y alejarnos. Los que queremos volver, esta es la recomendación. Por favor, resistan y fíjense en sus hermanos que están resistiendo también. El autor de la carta a los hebreos dice en el capítulo 10, versículos del 23 al 25, mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien, animándonos, tanto más que ven que ya se acerca el día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice, resistan firmes en la fe, pero ¿cuál es el secreto para resistir? Reúnanse, fíjense en sus hermanos, mírense unos a otros, estimúlense con su amor, salúdense para que se animen mutuamente, hermano, hermana. El hecho de que tú estés conectado en este momento, el hecho de que estés visualizando este mensaje, eso nos anima a los que estamos predicando. Eso anima a los que han promovido un retiro, una conversación, un mensaje. Eso anima porque tu presencia anima a los hermanos. Anímense mutuamente.
A veces nos desanimamos porque queremos hacer algo y los demás ni siquiera participan. Eso desanima, pero la participación anima. Cuando tengas la oportunidad de asistir presencialmente a la Eucaristía, aunque no puedas abrazar a los hermanos, solo verte anima, salúdalos. Cuando ya se vaya abriendo poco a poco la posibilidad de volver a los grupos, tu presencia va a animar a los hermanos. Hay que animarse mutuamente, sobre todo en los momentos difíciles. Nos animamos, compartimos los mismos sufrimientos. Y cada vez más hermanos dan testimonio de lo que Dios está haciendo, aún en medio de las dificultades. Pero es necesario oírnos, es necesario vernos, es necesario animarnos mutuamente. El Papa Francisco, sucesor de Pedro, tomando esa tradición de la iglesia, dice a los cristianos que les toca pasar por momentos difíciles en la exhortación apostólica: Gaudete et exultate, alégrense, regocíjense cuando sean perseguidos. Eso es lo que el Papa está diciendo, pero da la siguiente recomendación que es para nosotros en este momento, la misma recomendación de Pedro, la misma recomendación de la carta a los Hebreos, la misma recomendación que nos hace el Papa Francisco. En el numeral 140 de la exhortación apostólica, Gaudete et exultate, alégrense y regocíjense, dice: es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia, contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta, si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos sucede, que nos seduce, que si estamos demasiado solos, fácilmente perderemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos, caemos, nos derrotamos. ¿Quiénes son los que se derrotan? Los que se quedan solos, los que abandonan su asamblea, los que se retiran, los que se esconden, los que no asisten, los que no participan, los que no animan y no se dejan animar. Por favor, cuando estoy hablando con jóvenes o con niños, les explico que todos los animales en la naturaleza tienen sus métodos de defensa. Cuando un gato se quiere comer a un ratón, el ratoncito se defiende con la velocidad, con la agilidad que tiene, encuentra un hoyito y ahí se mete y el gato ya no puede agarrarlo porque el gato no puede entrar en esa rendija donde el ratón se metió. Cuando un perro ataca a un gato, el gato se defiende, ciertamente con las garras, pero sobre todo con su capacidad de escalar. El gato se sube a un árbol, se sube al techo de la casa y el perro abajo se queda ladrando porque como él no puede subir. O sea, cada animal tiene su método de defensa. Unos se defienden con la fuerza, otros con la velocidad, otros con la habilidad. Pero hay un animal que nos enseña cómo defendernos hoy de los ataques del enemigo. Y ese animal es la cebra. La cebra no tiene ni velocidad, ni garras, ni se trepa al palo. La cebra se defiende solo con una sola habilidad. Y es reunirse. Cuando un tigre o una leona quiere comerse a una cebra, las cebras no corren. Se juntan todas, se agrupan abajo de un árbol o donde estén, todas agrupadas.
y las cebras se mueven todas para el mismo tiempo. Ellas se mueven para un lado, para el otro. Las cebras no se dejan atrapar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están juntas y el tigre o la leona solo mira rayas, porque él ve la manada completa, pero no logra distinguir dónde empieza una cebra y dónde termina. Mira toda la manada y mira rayas y se asusta porque es un animal demasiado grande. Imagínense una manada que se mueve y todas para acá, todas para allá, y se le van para encima, y el tigre sale asustado porque ve un animal enorme. No está viendo un animal, está viendo todo el conjunto, porque ellas se defienden manteniéndose unidas. Dice San Pedro: Satanás como león rugiente ronda buscando a quien devorar, y dice el Papa: devora al que se queda solo, al que se aísla, aquel que dice: ya no quiero asistir, ya no quiero ir, es que estoy muy cansado, mejor me quedo viendo mi deporte favorito. Excesiva comodidad, por favor. Sean sobrios, menos a ponerse a beber, a ponerse a comer todo lo que quieren, menos a ponerse a pasear donde quieren. Sean sobrios. El enemigo va a devorar al que se aísla más. Y San Pedro, que sabía eso, le dice: por favor, no abandonen, reúnanse, motívense, anímense, piensen en sus hermanos que están sufriendo igual que ustedes, pero están perseverando. A mí me han animado hermanos que han sufrido la muerte de sus seres queridos. Hace 2 domingos en mi parroquia llegó una hermanita que perdió o que murió su esposo, y fue ella con sus hijas a dirigir la liturgia, y las hijas hicieron las lecturas y ella ayudó recogiendo la colecta. Y yo dije: ¿cómo me anima a esta familia? Me animan de ver que han sufrido y en lugar de alejarse y pelearse con Dios, están sirviendo en la iglesia. Por favor, tu testimonio nos va a animar. Este es momento para estar juntos, para recordar. Vuelve a servir como servías antes, vuelve a orar como orabas antes, vuelve a cantar. Pero lo más importante, volvamos a San Pedro, en la primera carta, capítulo 5, él dice que todos estos sufrimientos son breves. Oigan qué hermoso. En el versículo 10, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, el Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá y los consolidará. A él el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice Pedro? Que nosotros somos hombres buenos, mujeres buenas pasando momentos malos, pero que esos momentos son breves. Después de estos breves sufrimientos, me gusta cómo lo llama, breves sufrimientos. Después de estos breves contratiempos, ¿qué dice el Señor? Nos va a robustecer, nos fortalecerá, nos afianzará, nos consolidará y le daremos a Él la gloria. Los momentos difíciles hacen crecer a las personas más fuertes. Si te está tocando pasar momentos duros, solo debes decir: esto me va a volver más fuerte.
Esto me va a volver más creativo, esto me va a volver más humilde, esto me va a volver más solidario, esto me va a volver una persona madura en la fe. Hermanos, hermanas, yo tengo mucha esperanza que después de todos los sufrimientos, dificultades que nos estén tocando enfrentar, nosotros vamos a ser cristianos maduros, cristianos con más resiliencia, con más capacidad de resistir el golpe sin derrumbarnos. Bueno, ya Jesús había preparado a Pedro, hermanos. Jesús lo había preparado. Lo que pasa es que Pedro no puso atención porque confiaba mucho en él. Pedro, cuando Jesús le decía, me vas a negar, ¿cómo vas a creer, Señor? Si yo estoy firme en mi fe, yo no me voy a alejar, pero en la confianza está el peligro. Sin embargo, Jesús lo preparó y le dijo que todo lo que iba a pasar lo iba a consolidar. Ustedes recuerdan el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículos 31 en adelante. San Lucas capítulo 22, versículo 31. Aquí le dijo el Señor a Pedro, voy a leerle versículo 31 y 32. San Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué palabras más proféticas, más esperanzadoras, pero también más realistas. Jesús le dijo, Simón, Simón, mira, Satanás ha solicitado poder sacudirlos. Van a pasar una sacudida y la estamos pasando, hermanos. La fe de muchos está siendo sacudida. Pero oigan a Jesús lo que le dice a Pedro. Pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no desfallezca. Lo voy a decir con mucho respeto, hermanos. Pero hay personas que no escucharon bien lo que Jesús le dijo a Pedro. A la hora de la sacudida, a la hora de la necesidad, a la hora de la enfermedad, a la hora de la tribulación, lo que dicen es, Señor, quítame esta tribulación, líbrame de esta sacudida, Señor, defiéndeme, Señor, provéeme, Señor, sáname. Y Jesús, ¿qué dice? Yo estoy rogando por ti para que tu fe no desfallezca. No le dice para quitarte la sacudida. Hermanitos, hermanitas, lo siento mucho. La sacudida nadie te la quita. Perdón lo que estoy diciendo. Por eso muchos católicos se van de la iglesia. Se van a buscar otras iglesias porque les gusta que lo engañen, que los engañen. Vénganse a nuestra iglesia, los que están aquí no van a tener ninguna enfermedad, no van a tener ningún problema. Aquí van a estar seguros, seguro contra tormentas, seguro contra sacudidas. Aquí no les va a pasar nada, aquí está Jesús defendiéndonos. Jesús no le dijo eso a Pedro. Jesús no le dijo, Satanás te quiere sacudir, pero ponete atrás de mí, no te dejo que te sacuda, no te va a tocar. No le dijo eso, le dijo, yo voy a orar para que tu fe no desfallezca. La sacudida va, la sacudida nadie te la quita. No es cierto que en otra iglesia tú ya no vas a tener problemas económicos ni familiares y te vas a sanar. No es cierto, mucho menos que buscando centros espiritistas, buscando brujería, buscando el poder mental, buscando no sé qué poderes. Hay gente que ha abandonado la iglesia para irse a buscar refugio en filosofías
de personas que lo que les dicen es: mira, olvídate de los problemas, tú tómate esto, trágate esto, fúmate esto. Así no se te quita la sacudida. Así cuando despiertes estás con la sacudida y con las deudas que tienes que pagar. Como dijo aquel en la cantina: si usted paga para olvidar, o si usted bebe para olvidar, pague antes de tomar, porque se le va a olvidar. No te vas a librar. Los problemas, las dificultades las enfrentamos todos. Los que van y los que no van a la iglesia. Solo hay una diferencia. Lo que Jesús le dice a Pedro: cuando hayas vuelto, porque vas a volver, hermano, vas a volver al camino del Señor. Vas a regresar, Dios no te va a soltar. Si Él ya te vio con amor, no va a dejar de verte. Él te va a volver a traer a su brazo misericordioso. Vas a volver a la iglesia. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando hayas vuelto, ¿recuerdas lo que le dijo? Confirma a tus hermanos. Cuando hayas vuelto, vas a volver como un hombre maduro, como un hombre que aprendió que las personas crecen no evadiendo el sufrimiento, sino aceptándolo, integrándolo, uniéndolo a la cruz de Cristo. Nosotros somos cristianos maduros porque sabemos cómo manejar los momentos difíciles. No nos derrumbamos. Avanzamos cuando otros están retrocediendo. Nos mantenemos de pie cuando otros se derrumban. Seguimos adelante cuando otros abandonan el camino. Claro, Pedro estaba así, pero ¿qué le pasó? Comenzó a enfriarse, comenzó a alejarse. Por favor, no te alejes. Si tú ya dabas testimonio, si tú ya ayudabas en la iglesia, si eres ujier, si tú ya eras catequista, si tú ya eras miembro de un grupo, si tú eras una persona que colaboraba, ofrendaba, daba su ayuda a la iglesia, no te escondas, no digas: es que ahora ya no gano lo que ganaba antes, es que ahora ya no tengo lo que tenía. Da según lo poco que tienes. Pero no tengas miedo de decir: aquí estoy, Señor, quiero seguirte y quiero volver otra vez a tu camino. Este es el momento. ¿Y cómo vas a volver? Vas a volver, como dice Jesús a Pedro, a confirmar a tus hermanos. Porque conociendo las historias de los hermanos que han sufrido, y si los vemos otra vez regresar, consolidan nuestra fe, porque unos han sufrido más que otros, hermano. A uno les ha tocado, sí, perdieron su trabajo, perdieron su negocio, perdieron alguna propiedad, eso nos ha pasado. Pero otros han sufrido la pérdida de sus seres queridos y eso no se puede recuperar. Cuando yo veo mi propia historia y veo lo que el Señor me ha permitido vivir en este tiempo, yo puedo darle gracias a Dios porque a pesar de las dificultades me he podido reinventar, he podido estar presente, he podido hacer lo que estoy haciendo en este momento, predicar. Ya no puedo tomar el avión que tomaba antes para llegar presencialmente a su comunidad, pero no me voy a esconder ni me voy a ausentar. Voy a tomar estos medios para llegar. Si no puedes llegar presencialmente, usa estos medios para comunicarte. Comunícate con tu familia, comunícate con tus amigos, comunícate con los hermanos de tu comunidad, salúdalos, háblales por teléfono, anima la fe de otros, porque lo que Jesús le dijo a Pedro es: cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Hoy más que nunca necesitamos cristianos que nos ayuden a superar ese temor, a superar ese complejo de culpabilidad, a superar esa comodidad, excesiva protección
que hacemos solo para la iglesia, pero nos abrimos con mucha facilidad para ir a otros lugares. Queremos verte, hermano. Quiero resumir lo que he dicho y disculpen si ha sido tan largo, pero quiero resumir lo que he dicho. Pedro estaba muy firme en la fe, mientras otros se alejaban. Y Pedro dijo, Señor, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar, porque yo sí estoy seguro. Sin embargo, Pedro negó al Señor. ¿Por qué lo negó? Porque comenzó a seguirlo. ¿Cómo lo siguió? De lejos. Piensa, si no te estás alejando. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en la Eucaristía? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste? Piensa, ¿cuándo fue la última vez que animaste a los hermanos, que te conectaste, que les dijiste gracias, que dijiste sigamos adelante? Te estás enfriando, hermano. Pero algo peor, mientras se aleja de Jesús, de el pastor, y se aleja del rebaño, porque no solo nos alejamos del pastor, no solo nos alejamos de Dios, nos alejamos de su iglesia, nos alejamos del rebaño. La oveja que se perdió no se alejó solo del pastor, se alejó del rebaño. Y entre más te alejas, te acercas a donde están los enemigos que se están calentando. Entre más te acercas, te estás acercando a los enemigos y te estás reuniendo con personas negativas y personas que empiezan a hablar en contra del Papa, en contra de la iglesia, y tú ahí callado, avergonzado, y más de una vez diciendo, sí, yo por eso ya no voy. Estás negando al Señor. ¿Por qué? Porque te estás acercando a personas que te están llenando de dudas, te están desanimando, te están poniendo la oportunidad de negar a Jesús. Y tú sigues ahí. Pero gracias a Dios que Pedro no se escondió. Hermano, por favor. Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, nuestros primeros padres, en el Génesis capítulo 3, corrieron a esconderse. Y Dios sale al encuentro y le hace la pregunta, que es la primera pregunta que Dios le hace al ser humano y te la está haciendo a ti ahora. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él respondió, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Con quiénes has estado hablando? ¿Quién te dio esa información? ¿Quiénes están sembrando esas dudas en tu corazón? ¿Quiénes te están convenciendo de alejarte y de esconderte? ¿A quiénes estás escuchando? Saca lo que Jesús puso en tu corazón. Eso salvó a Pedro. Pedro sacó lo que llevaba en el corazón, recordó las palabras de Jesús. Que el Señor vuelva otra vez a mover tu corazón y puedas recordar y a leer esos libros que leías, a cantar esas alabanzas que cantabas. Vuelve otra vez a hablar con esos hermanos que te animaban. Reúnete en la comunidad, saluda, vuelve otra vez a conectar con lo que Dios puso en tu corazón. Y gracias a Dios, dice Pedro, esto va a pasar. Repite por favor si puedes en este momento. Soy una persona buena. Repite, soy una persona buena. Estoy pasando un momento malo. Estoy pasando un momento malo. Pero este mal momento va a pasar. Lo que yo soy va a crecer. Lo que yo soy se va a quedar.
Cuando un amigo te encuentra y te dice, ¿qué te está pasando? Te ve preocupado, ¿qué te está pasando? Solo dile, gracias, gracias por recordarme que esto está pasando. Pero yo me estoy quedando, pero yo estoy creciendo. Si estoy sufriendo, estoy creciendo. Si estoy perseverando, estoy decidiendo madurar. Nosotros, cristianos, en este momento estamos como Pedro. Cuando hayas vuelto, ¿qué dice Pedro? El Señor te va a robustecer, te va a consolidar, te va a afianzar. El Señor te va a convertir en una persona que va a sostener la fe de otros. Quiero orar por la comunidad, orar por tu familia, orar por ti. Como le dijo Jesús a Pedro, yo estoy orando por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no desfallezca, para que no te derrumbes, para que no aceptes la derrota, para que no te encierres en tu culpabilidad, en tu tristeza, para que puedas salir y si es necesario llorar, llora, pero déjate amar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de levantar los ojos, de sostener la mirada, de dejarnos ver por ti. Tú nos estás viendo con amor. Gracias, Señor, porque no nos escondemos, porque no nos alejamos, porque no cerramos los ojos, queremos abrirlos y salir al encuentro de tu mirada amorosa. Yo quiero, Señor, asistir a la Eucaristía y en el momento que el sacerdote levante la hostia, yo quiero abrir los ojos para saber que tú me estás esperando con tu mirada de amor, de perdón, con palabras que no son para reclamarme, sino para animarme. Las primeras palabras que volvió Pedro a oír de Jesús después de las negaciones fueron estas: Simón de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? No fue, Simón, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué te fuiste? No, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sigamos adelante, que el Señor nos llame para seguir adelante con su amor y su gracia. Te pedimos, Señor, por aquel hermano o hermana que está más alejado, que está más encerrado en su depresión. Levántalo, Señor. Te pedimos por el que esté enfermo, haz efectivo el tratamiento médico. Te pedimos por los más necesitados, provee sus necesidades. Te pido por los que están enfrentándose, por los que están alejándose, para que tú los reconcilies y nos mantengas a todos sanos, unidos, alegres y en tu santo servicio. Nos ponemos en tus manos de Padre en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a volver para ver a Jesús y darle un abrazo, digan amén. Gracias, hermanos y hermanas. Para nosotros es un privilegio poder animar la fe de nuestros hermanos. Suscríbanse en mi canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial. Tenemos una meta especial. Queremos llegar a 200,000 suscriptores y usted nos va a ayudar también. Su suscripción nos anima, es gratuita y cada vez que pueda oír nuestros mensajes, denos like, porque saber que nos están oyendo y visualizando nos anima a seguir predicando. Gracias por invitarnos a sus retiros, a su comunidad, y sigamos unidos, sigamos perseverando. Esto no va a terminar aquí, nos van a seguir guiando para que estemos siempre unidos en oración. Oren por nosotros, que nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.